el afán de que no les den identificación. Entonces nosotros también dentro de la necropsia buscamos señas particulares, cicatrices, tatuajes, lunares, manchas de nacimiento, alguna cirugía. Y también tenemos cosas que no cuentan como señas particulares. Por ejemplo, la marquita que todos tenemos de nacimiento, la vacuna. Ah, sí. La vacuna que todos los mexicanos la Sí, tenemos, sí, ¿no? sí. Pero justo ese es el problema. Todos los mexicanos la tenemos. Entonces, ahí no podría contar como una seña particular o exclusiva de alguien porque todos la tenemos. Es más general. Exacto. Y otra, por ejemplo, la cesárea. En las mujeres, claro. Híjole, tenemos dos tipos de cesárea, la que se hace horizontal y la que se hace vertical, ¿no? Entonces, tampoco generalmente no pueden contar como señas particulares porque cuántas mujeres tienen esa incisión. Entonces, eso serían como las que casi nunca, pero sí hay que buscar alguna peculiaridad de las personas. Por ejemplo, no sé, en el caso tuyo, quizás los lentes, la barba, supongo yo algún lunar, tatuaje si tienes, todo ese tipo de cositas es lo que buscamos primero en la necropsia. Hay que trabajar siempre en la parte externa primero. Un cadáver siempre lo vamos a ver. Por supuesto, los crimis trabajan la parte de las ropas. Quitarle todas las ropas, que son lo que se le entrega al Ministerio Público, porque obviamente los familiares casi siempre tienen a alguien que pueda identificar cómo saliste de tu casa o de trabajo, como sea, vestido. Y entonces, pues mira, hoy trae, no sé, unos jeans o pantalón azul, playerita verde. Y entonces eso como pudiera parecer como muy banal, pero es bien interesante porque al final del día los familiares pueden decir qué es lo que traes puesto. Entonces, digo, ¿cuántas personas pueden llegar hoy al anfiteatro con playerita verde y pantaloncito azul, ¿no? Entonces, eso ayuda a la identificación. Y te digo, se trabaja primero las ropas, después trabajamos, también con las ropas trabajamos objetos personales, no sé, anillos, cadenas, relojes, que por ejemplo los relojes sí se le pueden quitar, las cadenas así como esta también se quita. Lo que tratamos de no quitar, anillos, piercings también. Los piercings no se le quitan porque forman parte de sus señas particulares. Eso casi no. Y algunas personas que llegan a traer pulseritas como de tela o cosas así, de las que no se quitan ni para bañarse, entonces esas tampoco se las quitamos, porque te digo, al final todo eso funciona como señas particulares. Y después de eso, pues ya viene la parte del cadáver ya como tal, externa. Primero fue la ropa, después viene señas particulares en el cuerpo y ya después se comienza realmente con la parte de la necropsia. Hoy día, por ejemplo, tenemos métodos de necropsia y técnicas de necropsia, ¿no? Aquí en la Ciudad de México se utiliza el método Virchow, que es el que viene en el protocolo homologado de necropsia. Y el método consiste en que una vez que se hace la incisión, tenemos que sacar órgano por órgano y tenemos que hacer por lo menos 2 incisiones por órgano. Eso es para poder revisar realmente que no tenga ninguna otra patología o alguna otra consideración de muerte en alguno de los órganos internos. Y las técnicas son los tipos de incisiones que hacemos. La que ustedes generalmente conocen es la que viene desde acá hasta acá, la parte de la pubis, es el corte en I. Aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México también se maneja mucho la Y. No sé si has visto ese corte que es como hacia en medio y aquí hacia abajo. Para abajo. Exacto, la Y. También tenemos otro corte que es la T, que ese casi no se utiliza, y el que hoy día se utiliza para menores de edad es la U. Se hace de esta manera. La idea de ese corte es que justo cuando trabajamos con menores de edad es un asunto complicado porque pues ya es un sufrimiento para los padres, ¿no? Porque al final es un menor de edad. Entonces, tratamos de que no, por ejemplo, que no se le hagan las incisiones aquí para que no se vea. Y eso genera, a lo mejor, a la vista, un poquito menos de sufrimiento sobre lo que pueden estar pasando los papás. Entonces, cuando son menores de edad, la incisión es en... Eso hacemos en la parte de las necropsias. ¿Vendría a ser entonces todo este proceso el descubrir un crimen a partir de un cuerpo difunto? ¿Eso es lo que busca el proceso de necropsia como tal? No, el proceso de necropsia solamente sería la causa de muerte. ¿Cuál es la causa? En realidad, los que descubren la parte de qué fue lo que pasó o cómo pasó, justo es la criminalística. Aquí, por ejemplo, un término que mucha gente confunde, criminología con criminalística. La criminología trabaja con la mente del ser humano. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Cuáles son tus patrones de conducta? ¿Cómo sucedió? ¿Ok? Eso es la parte de la criminología. Nosotros como criminalistas trabajamos en el lugar de los hechos.
cómo pasaron las cosas, de acuerdo a lo que hay en el lugar. ¿Cómo se pudo haber dado? ¿A qué hora? ¿En qué momento? ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Eso es lo que nosotros tenemos que buscarle respuesta. Y por supuesto, lo que hace el crimen tiene que concordar con lo que pasó en la necropsia. O sea, si yo encuentro en el lugar de los hechos, por ejemplo, no sé, un cuchillo, un arma blanca, y la causa de muerte de la persona es disparo, entonces ahí tenemos que buscar, ok, sí pudo haber un cuchillo en el lugar, pero ¿en dónde está el arma? Porque la causa de muerte no coincide con lo que encontramos en el lugar. A lo mejor puede ser, le dispararon en otro lugar y lo trajeron aquí y aquí lo tiraron. O sea, todo eso, esa es la parte de la criminalística. Lo que vamos a buscar, cómo sucedieron las cosas, qué pasó. Y la necropsia es específicamente la causa de muerte. Muy bien. Ahora, en un proceso de necropsia, ¿nos contarías, por favor, Jessica, la vez que un cadáver sacó lágrimas? Claro. Este cadáver llegó al anfiteatro porque esto nos lo dijo el Ministerio Público, porque era un policía que se enteró que la hermana se peleó con el esposo y al momento que se pelean, el esposo pues la golpea, ¿no? Y creo que la dejó como muy mal. Entonces, pues el hermano, al final policía, se enojó y entonces fue a enfrentar al cuñado, ¿no? No sé bien cómo estuvo el asunto, pero creo que hirió demasiado al cuñado, que estaba acusado de tentativa de homicidio. Entonces, bueno, ahí supongo yo que lo agarran y lo meten a la cárcel. Entonces, tener a un policía privado de su libertad debe ser bien difícil para ellos, porque pues obviamente estás rodeado de puro criminal y seguramente por ahí alguno que a lo mejor él mismo cooperó para que lo metieran a la cárcel, ¿no? Entonces yo creo que fue mucha la presión que tuvo este policía que se terminó ahorcando en su celda. Entonces, cuando nos lo llevan a nosotros, lo ponen en la plancha y yo iba ingresando con un grupo como de 6 o 7 alumnos más o menos para que pudieran ver cómo se hacía el procedimiento de necropsia y se coló la esposa entre los alumnos. Y entonces, cuando yo veo que corre y abraza al cuerpo, yo, o sea, sí me quedé como, ¿ahora qué? Porque generalmente, pues, nadie abraza a los cadáveres, ¿no? Entonces, claro, me dice la señora, no, regálame 5 minutos, que es mi esposo. Y entonces entra el médico y nos dice, es que es compañero. Entonces, vamos a darle 5 minutos a la señora. Le dije, claro que sí. Entonces nos salimos todos, y nos salimos con todo y los alumnos, claro. Y había como un ventanal grande ahí. Entonces todos los alumnos estaban así como en el chisme a ver qué pasaba, ¿no? Y yo les dije, hey, denle privacidad a la señora. Entonces claro, se voltean todos y yo sí me quedé chismeando, claro. Pero ¿sabes por qué? Porque es muy peculiar, porque observé que la señora, bueno, dentro de su sufrimiento, claro, algo le decía al oído. No sé específicamente qué le decía, pero algo le decía. Y entonces le hablaba y le lloraba, ¿no? Y hasta le volteaba como la cabecita y algo le hablaba en el oído. No sé qué le decía y lo otro y llore la señora, ¿no? Entonces, pues yo la verdad es que, o sea, observé y dije, bueno, pues lo entiendo, ¿no? Y al final, por ejemplo, lo besaba y algo le decía, y yo, mi cabeza lo único que pensaba era, guácala, porque lo está besando y obviamente ya lo habían limpiado con un trapo, pero ese mismo trapo se ocupa para 20 cuerpos más, ¿sabes? Entonces o sea, mi cara fue como de, lo está besando. Entonces, bueno, no dije nada, ya sí entramos y le dije, señora, discúlpeme, pero tenemos que trabajar ya. No, sí, claro que sí, pásale. Entonces la señora agarró tranquilamente, se salió sin mayor tema y sí, literal se salió hasta fuera del anfiteatro, ¿no? Entonces yo cierro la puerta y en lo que mis alumnos les digo, acomódense por favor en la plancha, mitad y mitad, y en lo que se acomodaban yo le moví la cabeza al señor y le salieron lágrimas de los dos lados. Y entonces yo solo me le quedé viendo y con los pulgares le limpiamos las lágrimas. Y el jovencito que en ese momento era el que me ayudaba, se me quedó viendo como de... Y entonces yo nada más le dije, no hagas escándalo. Y eso fue porque justo si todos los alumnos se daban cuenta, iban a comenzar a interesarse más por qué había llorado que por el procedimiento de necropsia. Entonces yo solo le limpié las lágrimas y ya. Hicimos todo el procedimiento, se les dio la clase, acabamos con eso. Y una vez acabando, salen todos, ¿no? Y me dice el jovencito, ¿viste lo que yo vi, Lick? Y le digo, ¿tú qué viste? Y me dice, lloró. ¿Tú viste que lloró? Y le digo, no, yo no vi que llorara. Le dije, yo creo que tiene dilatados los lagrimales.
Y al momento que le moví la cabeza, se escurrieron unas lágrimas, pero fue porque se dilataron los lagrimales. Y él me dice, no, tú viste lo que yo vi. Y entonces le digo, bueno, esa es la explicación, te vuelvo a repetir, científica que yo le doy. Ya lo que él quiera pensar de manera mística, ese ya es asunto de él, ¿no? Pero esa fue la explicación que yo le di inmediata, porque de verdad su carita, él siempre estaba platicando conmigo. No, ok, ¿cómo le hiciste esto? ¿Y por qué le pasó esto? ¿Y ahora por qué esto? ¿No? Siempre preguntando todo. Ese día callado, callado. Él mismo yo creo que se quedó como muy impactado y fue como de, lloró. Entonces, esa fue la explicación que yo le di de manera rápida y a lo que hasta el día de hoy yo sigo creyendo, ¿no? Así como se dilata los esfínteres anales y vaginales y un cadáver puede orinar o puede defecar, yo dije, es lo mismo, se dilataron los lagrimales. Aunque de manera personal, si me lo preguntas así, yo creo que a veces la gente no está lista para retirarse. No creo como que a lo mejor haya un alma que esté divagando así, ¿no? Pero sí creo que a veces hay personas que no están listas para retirarse. Entonces, igual pudo haber sido eso. Es la única vez que me ha pasado. Nunca más me ha pasado con un cuerpo. Hasta el día de hoy. O sea, hoy día de hoy ya no me dedico 100% a la necropsia, porque te digo, tengo muchas actividades más, pero de vez en vez voy con algunos colegas que me permiten trabajar con ellos alguna necropsia o algo. Jamás lo he vuelto a ver. Jamás. Eso fue como un hecho que pasó con esa persona específico. Me voy a regresar un poco al proceso de necropsia. Me hablabas de que se le remueven los órganos y se les hace una incisión. ¿Para qué es esa incisión? Para verificar que no tenga ninguna otra enfermedad o que la causa de muerte sea específicamente, por ejemplo, si tenemos un ataque agudo al miocardio, que es un paro cardíaco, yo saco el corazón y al momento que hacemos las incisiones y abrimos el corazón, generalmente hay coágulos de sangre. Ese coágulo de sangre casi siempre es como se puede interpretar el infarto. Entonces, de todas maneras, yo tengo que seguir con los demás órganos, pulmones, hígado, estómago, para verificar que no haya otra causa de muerte que pueda haber generado precisamente también la muerte. Entonces, para eso se hace. Aunque yo ya tenga mi causa de muerte acá, de todas maneras, continuamos con todo lo demás. Por ejemplo, no sé, si tenemos una persona que le dispararon en la cabeza, entonces, ya con el puro disparo vas a poder saber que la causa de muerte, pues obviamente es un trauma cráneoencefálico. ¿Por qué? Pues porque se llevaron el cerebro todo, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que detengamos la necropsia. De todas maneras, aunque ya tengamos la causa de muerte focalizada acá, de todas maneras vamos a hacer la incisión, vamos a sacar órgano por órgano para revisar cada órgano. Aunque ya tengamos la causa de muerte, que seguramente habrá sido por el disparo. Los que hacen la necropsia son los únicos en el proceso que pueden manipular los órganos. No, el médico legista también. ¿Es antes o posterior? Durante también. Sí. ¿Sus órganos ya no, o sea, son inservibles para otra persona? Totalmente. Sí, fíjate, esa pregunta me la hacen mucho, ¿no? ¿No pueden donar los órganos? No. La parte de la donación de órganos se hace a nivel hospitalario, cuando la persona se dictamina casi siempre con muerte cerebral. Pero eso es a nivel hospitalario, porque para poder trasplantar un órgano tiene que estar todavía en vida, el órgano como tal. Cuando me llegan a mí a la necropsia o cuando me llegan a mí como crimi o cuando llegan a mí para embalsamar, son cuerpos que ya tienen mínimo unas 6 horas de muerto. 5 o 6 horas de muerto, más o menos. Entonces, los órganos ya están muertos. Durante el proceso de descomposición de un cuerpo, por ejemplo, están los fenómenos tempranos y los tardíos. Dentro de un fenómeno temprano está algo que se llaman livideces, que es el declive de la sangre en la posición final del cuerpo. Por ejemplo, no sé si la persona queda de lado, entonces toda la sangre del cuerpo se va a estancar hacia su lado derecho. Entonces, cuando me llegan a mí los cuerpos, ya vienen con livideces, ya vienen con enfriamiento, algunos ya empezaron con la rigidez, que es el rigor mortis, entonces ya los órganos por dentro están completamente muertos, ya no hay, no hombre, a mí se me mueve un cuerpo en este momento y yo corro y atrás de mí todo el equipo, claro, porque ya están, te digo, ya llevan por lo menos 5 o 6 horas que ya están muertos, entonces ya no debe de haber ningún movimiento. Yo sé que de pronto en algunos videos así hay gente que dice, no, pues se sienta o se movió o algo. A nosotros ya no nos pasa eso. Te digo, aquí, después de 5 o 6 horas, un cadáver se sienta y yo creo que no, hombre, yo corro, yo vuelo y todos atrás de mí, porque ya no debe de pasar. Ahí ya está completamente muerto. Lo más que nos puede llegar a pasar es que a veces por los aires que se generan en el cuerpo, por los gases, se escucha como...
Eso sí puede pasar. O de pronto como... Eso sí, pero eso es por aire. Y aún así, créeme que de pronto lo escuchas y es como, ¿qué pasó aquí? ¿No? Porque por supuesto, o sea, no es algo común. Claro. Sí se escucha, pero no es algo que se escuche siempre o con todos los cuerpos. Pero es algo que se puede llegar a escuchar. Pero de eso a que se mueva, no. Eso sí ya no. Los casos que desgraciadamente han sucedido de manipulación de órganos para fines de venta, de comercialización, esos tuvieron que haber sucedido necesariamente en una parte previa a todos los procesos de necropsia, médico legista, embalsamado. Sí, totalmente. Eso tuvo que haber sucedido en hospital. Nosotros ya te digo, ya para cuando llegan con nosotros ya no les sirve, pero ni las córneas. Porque de hecho, por ejemplo, es lo que te